nombre es Francisco Santibáñez, soy vicepresidente del CARI y tomo un par de minutos para dar la bienvenida. Es un gran honor para nosotros tenerlo a Carlos Maltini hoy con nosotros. Estamos hablando antes, pero creo que para el CARI es importante. El CARI es un lugar, un punto de encuentro para los que estudiamos política exterior, relaciones internacionales de distintos sectores. Y Carlos creo que viene muy bien porque es la perspectiva en parte de políticas públicas, pero también del sector privado argentino y de una empresa tan importante como Telecom, ¿no? Que esta interacción entre distintos mundos de diálogo nos parece fundamental en el CARI. Y el segundo punto que nos parece muy importante también en la Argentina de hoy es salirnos de la coyuntura y también pensar a largo plazo en temas estratégicos que quizás no están en la agenda de muchos de nosotros, pero que van a hacer la diferencia entre ser un país moderno, integrado al mundo, o no serlo. Y las comunicaciones juegan de vuelta un rol fundamental. Así que finalmente agradecerle a Juan Félix por la organización de este evento. Es una iniciativa de él, excelente. Y bueno, nada, vamos a escucharlo, Carlos, después abrir un diálogo entre todos y seguramente vamos a aprender mucho hoy. Así que ya te pasamos la palabra. Sí. Y luego Juan Félix va a coordinar el diálogo. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, a vos por la idea y a Cari por recibirme, así que muy agradecido de estar acá. Juan me propuso hablar de esto, de la importancia estratégica de las telecomunicaciones en el desarrollo de los países. Y antes de arrancar con la presentación, quisiera marcar algo que es, obviamente que las telecomunicaciones tienen una importancia en el desarrollo de los países, pero no son el eje central del desarrollo de los países. Obviamente que el desarrollo de los países tiene que ver más con instituciones de largo plazo, con instituciones creíbles que permitan los procesos de inversión de largo plazo y que esos procesos de inversión de largo plazo permitan que las capacidades de la gente y los conocimientos de la gente, la innovación de la gente se pueda desarrollar, y eso es lo que va a ser sostenido el desarrollo de cualquier país. Obviamente que las telecomunicaciones ayudan a o facilitan ese camino, pero si no estuviera esta capacidad previa, sería muy difícil de cualquier nación pueda generar un desarrollo en el largo plazo. Con lo cual, dicho esto, podemos empezar con la presentación. Voy a tratar de ir desde lo más general para después algo particular. Cuando uno mira en la historia de la humanidad, digamos, hay un economista que se llama Rostow que trabajó con Kennedy y lo puso muy claro esto que vamos a ver en este slide. Hay tres etapas del desarrollo económico en toda la humanidad. Una tiene que ver desde sus inicios hasta el siglo XX, hasta fines del siglo XIX, en donde la capacidad extractiva de materias primas y el comercio era lo que le daba a los países una capacidad de desarrollo y una capacidad de generación de valor. Justamente en esta etapa la Argentina fue muy exitosa. De quinto, sexto país del mundo, con unos índices espectaculares en alfabetización, desarrollo. La verdad que la Argentina tuvo una cuestión muy buena en esta etapa. A fin del siglo XIX viene la industrialización, y es la industrialización la que genera una nueva etapa de desarrollo de los países. Ahí la Argentina como que perdió el tren.
no supo generar esa reconversión de ser un país extractivo a un país industrializado. Y eso lo pagó muy duro, lo estamos pagando muy duro. Esta etapa termina hacia fines del siglo XX y el desarrollo hoy de los países no pasa ni por la capacidad extractiva, ni la capacidad de comercio, ni por la capacidad industrial. Hoy el desarrollo de los países tiene que ver con un fuerte desarrollo de la innovación, de la creatividad individual, del computing. Es lo que le entrega la capacidad de ser un país diferente a cualquier nación. Es eso lo que está generando un nuevo modelo de países y una gran posibilidad de desarrollo en las distintas naciones. Lo podemos ver claramente en esta transparencia. Si uno mira las 10 compañías con mayor valor en la década del 80, de una década, puede ver todas las compañías o de petróleo, o de combustibles, o de petróleo, o productoras de algo. Está la General Electric, la Kodak, compañías que parecían que iban a durar toda una vida y que estaban generadas para perdurar a lo largo de décadas. Inclusive la número 1 que está ahí, que es IBM, es una compañía muy diferente a la IBM actual, es una compañía productora de hardware, y eso era básicamente lo que vendía, eran productoras de cosas. Cuando vemos lo que sucede en el 2010, 2020 básicamente no cambia en los próximos 10 años, salvo la compañía saudí, que es una compañía también petrolera. El resto de las compañías tienen que ver con esto que venimos hablando en la hoja anterior, tienen que ver con la innovación, con la capacidad de desarrollo del individuo, tiene que ver con el computing. Inclusive con una capacidad de desarrollo que no es intrínseca a ningún país, sino que el talento se desarrolla en donde sea y que después son las condiciones lo que permiten el desarrollo de ese talento. Cuando uno mira a Jobs, su origen no es norteamericano. Lo mismo sucede con Elon Musk, o lo mismo sucede con Jeff Bezos. Uno es cubano, el otro es un africano. Ese talento se desarrolla en algún lugar porque ese lugar brinda las posibilidades para poder desarrollarse. Y puede generar esta nueva mirada y esta nueva visión, y es una visión que los países tienen que empezar a entender, comprender y generar un esquema de transformación para poder generar esa riqueza. Quiere decir que, en mi entender, hay 3 factores que han sido clave en el desarrollo mundial actual. Uno tiene que ver con la globalización. Muchos dicen que en estos momentos la globalización está en jaque, producto de la pandemia y la guerra. Yo creo que eso no es así, que la globalización sigue tan firme como antes de la pandemia y de la guerra. El mundo está interrelacionado y la forma de generación de valor ya no depende de una sola decisión de una nación o de un grupo de naciones, sino tiene que ver con un aspecto mucho más global. Esa globalización acompañó a Internet y la innovación. Esos 3 factores han sido claves en el desarrollo mundial. Ahora, ninguno de estos 3 factores puede desencadenarse o pudo haberse desarrollado si abajo no había una infraestructura de telecomunicaciones que lo permitiera. Recuerdo cuando Al Gore hablaba de la fibra de Canadá a Ushuaia, y
y eso no era posible, sin esa fibra que generó todo eso, la intercomunicación del mundo hubiese sido muy difícil y muy imposible de lograr. Con lo cual creo que las telecomunicaciones tienen esta cuestión en donde son un eje central y clave en el desarrollo mundial de los países, de la riqueza y de los propios individuos. Entrando más en algo más que nos toque a nosotros, el mundo aceleró la digitalización. Un poco veníamos charlando de eso antes de la reunión. El mundo entró en lo que llamo yo una economía low touch, una economía de interacción reducida, de poco contacto cercano. Una economía que producto de la pandemia ya venía desarrollándose en este sentido, pero la pandemia le dio un impulso enorme a esta economía low touch. Y podemos ver como en términos de cualquiera de las distintas verticales, con banking, cómo creció, juegos en línea. Esta categoría tiene que ver con la categoría de los productos, de las primeras marcas en los productos de consumo. Cómo crece el consumo en esta categoría, la cantidad de datos, o por poner una sola compañía, digamos, de retail, el volumen que tenía previo a la pandemia y post pandemia. Evidentemente estamos entrando en una economía totalmente diferente de la economía que teníamos hace 3 o 4 años. Porque el crecimiento de toda esta cosa tiene que ver con una exponencialidad muy fuerte. No es un proceso que se vino dando en décadas. Cuando uno mira el iPhone, es un invento del año 2007. Y ese invento en el 2007 simplemente era un teléfono con música. Ni siquiera tenía todas las funciones que estamos hablando ahora. Con lo cual, son muy poquitos años. Pongo el iPhone porque fue tal vez el ícono que permitió el desarrollo exponencial del resto de los dispositivos móviles. No es una cosa que tiene 30 años, 50 años. Es un dispositivo de muy poca antigüedad y que permite todo este desarrollo y todo este cambio de cuestiones habituales que tenemos los seres humanos. Bueno, viendo esto, muchos dirán, bueno, qué suerte que tenés, estás en el negocio correcto, en el momento correcto. Imagínate si estarías en la cola, estarías un poco más complicado. Bueno, la realidad no es tan así. Cuando uno mira la industria de las telecomunicaciones, está en un problema. Las tasas de crecimiento, ya sea en cantidad de suscriptores o en volumen de negocio, son muy acotadas. Estamos hablando de tasas por debajo del 10%, del 6,6%. Habrá alguna que tiene una posibilidad de crecer por arriba del 10%, pero son todos negocios muy chiquititos. Los tamaños más o menos tienen que ver. Esto no estamos hablando de telecom, estamos hablando de la industria de las telecomunicaciones en general a nivel mundial. Esto es lo que está pasando. Con lo cual, Houston, hay un problema, porque si las telecomunicaciones son una base, un basement para el desarrollo de las naciones, y ese basement
está atravesando un proceso de negocio no simple, no fácil, es un problema que hay que aprenderlo para ver cómo se encuentra una solución para sí. los líos, los líos que no entendemos bien. Lo que tenés es abajo la tasa de crecimiento que puede tener en volumen cada uno de esos negocios en los próximos años. Obviamente que el círculo negro, la bola negra, es el negocio de datos móviles, el cual tiene la mayor cantidad de volumen en términos de suscriptores y obviamente producto de eso tiene la mayor cantidad de volumen en términos de negocio. Ese negocio a nivel mundial está creciendo al 6% anual. No es una tasa enorme. Y cuando mirás el segundo de estos negocios, que tiene que ver con la banda ancha, que es la bola amarilla, está creciendo al 3%. Con lo cual también es una tasa de crecimiento muy baja. Y el tercer negocio que tiene las telecomunicaciones es la televisión de pago, la vieja televisión por cable, por llamarlo de alguna manera. Hoy tiene más que ver. Una pregunta que tal vez la vas a responder es si te dan la respuesta, ¿qué son los factores que generan que no crezca como uno tal vez pensaría que sería un crecimiento más Tenés dos elementos muy grandes. Uno es la enorme penetración de los servicios ya lograda. Hoy te enfrentás a contaba un dato de color, hay más móviles que baños en el mundo. Con lo cual, las enormes tasas de penetración hay 60 millones de celulares en Argentina y 47 millones de habitantes. Es enormes tasas de penetración ya logradas y lo que queda es algo de servicio de valor agregado que pueda seguir dándole a esa gente. Entonces, eso te hace que tu crecimiento en términos reales sea muy bajo. Y lo mismo en términos de balanza. Ya la cantidad de hogares pasados y la cantidad de hogares. Estamos hablando a nivel mundial, tal vez por ahí en países como Latinoamérica, en la medida que se genere algún derrame de riqueza o una situación de inclusión, puede llegar a tener alguna tasa de crecimiento mayor en función que se dé esa circunstancia. Esa circunstancia no está prevista, está más compleja. Tercero, el negocio de televisión paga. Y el negocio de televisión paga, ahora lo vamos a ver en la hoja que sigue, pero te lo adelanto rápidamente. Tenés una transformación de un negocio en el cual había alguien que intermediaba entre los generadores de contenido y los consumidores, y hoy los generadores de contenido están traccionando directamente con los consumidores, evitando a las empresas de telecomunicaciones con intermediación. Esta es la realidad. Tercero que crece, perdóname, es juegos, ¿no? Juegos crece, es un negocio que está muy bien, el streaming de video, negocios como seguridad informática, todas esas cosas tienen mucha tasa de crecimiento, pero son todos negocios acotados que no te va a dar un volumen de negocio tal que te permita crear una reconversión como la que necesita la industria. Ahora, lo loco de esto, o lo raro de esto, es que cuando vimos las 10 empresas de mayor valor mundo, muchas de ellas sacando las que tienen que ver con la producción de cosas como Tesla o la empresa saudí, el resto son todas empresas que han hecho enormes volúmenes de negocio, enormes volúmenes de dinero usando las redes de telecomunicaciones.
y no han aportado un solo centavo en el desarrollo de esas redes. Facebook, Amazon, Google, las que no están en la lista, Twitter, son todas compañías, el propio Google, son todas compañías que utilizan las redes de telecomunicaciones, amén de otras cosas, por ejemplo, utilizan la media y terminan no pagando nada por eso que utilizan. Por eso yo creo que hay un contexto, esa es una realidad, y hay un contexto de negocio que merece que haya una transformación, una rediscusión. Parte tiene que ver con esto que estamos diciendo, la regulación del negocio core. No puede ser de que haya un montón de compañías que generen una enorme cantidad de valor por el uso de esas redes de comunicaciones, demanden volúmenes de inversión enormes. Cuando doy un ejemplo del pasado, Netflix emitía sus señales en definición estándar y de un día para otro decidió que esas imágenes iban a ser en alta definición. El pasar de definición estándar a alta definición implicaba a todas las empresas de telecomunicaciones del mundo tener una inversión enorme para que esas redes soportaran esa capacidad de alta definición demandada por Netflix. ¿Cuánto puso Netflix para que eso sea realidad? Sí. Como eso hay enorme cantidad de ejemplos y de compañías que ni siquiera están en esas primeras 10. Uber. Bueno, evidentemente hay un aspecto de regulación del negocio que se tiene que trabajar y transformar. Obviamente hay un contexto de recesión mundial. No, la Argentina tiene los problemas que tiene, pero el mundo está en recesión o entrando en recesión. A veces a muchos de los países les cuesta reconocer la situación, pero la realidad es que el mundo de 3 o 4 años atrás no está más, no está disponible hoy. Hay una mayor agresividad competitiva, hay nuevos entrantes, básicamente porque hay capacidades que la tecnología está brindando que hace que gente que no pertenece al negocio de las telecomunicaciones pueda estar brindando servicios de telecomunicaciones. Doy un ejemplo, las compañías eléctricas podrían dar banda ancha, porque en definitiva es una posibilidad que las redes de energía lo permiten, con lo cual sobre llovido mojado. Eso hace que lleva al punto de la comoditización del negocio de conectividad. Ya no hay valor agregado en el negocio de banda ancha. En algún momento el hecho de tratar de darle a los clientes un ancho de banda mayor facilitaba esta cuestión de generar distintos revenues. Hoy la realidad es que todo eso se comoditizó y no hay espacio para generar o cobrar una plusvalía por ese diferencial. Y la desintermediación del negocio de entretenimiento, que era tu pregunta anterior. Todos los productores de contenido son los mismos. Habrá alguno nuevo, pero en términos de crecimiento es muy marginal. Lo que hiciste es pasaste de empaquetarlo de una manera a distribuirse de otra manera. Y esa intermediación desapareció. Bienvenida sea, pero en definitiva para las telecomunicaciones trae un problema. Con lo cual el negocio de las telecomunicaciones en sí está atravesando un problema que tiene que encontrar una solución, porque en definitiva es un negocio de largo plazo. Y lo que llamo yo sobre llovido mojado, digamos, porque hay que ir a 5G. Hay que salir del 4G y hay que entrar en 5G.
Y 5G requiere una inversión fenomenal, de un volumen, diría, extraordinario. Con lo cual, hay que ver cómo eso se puede realizar y se puede concretar. No hay desarrollo posible a futuro si un país no tiene una red de telecomunicaciones 5G. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Y ahí está la inteligencia para poder resolver y tener una mirada de cara al futuro. ¿Qué significa 5G? Para poder entenderlo, y podríamos estar hablando... Yo te invité por esto, ¿sabes? Podríamos estar hablando 10 horas, pero vamos a centrarnos en... Del Comité de Criminalidad Organizada Nacional teníamos que decir este tema. Pero acá estamos vamos a concentrados. de entender qué significa el 5G en cuestiones simples. ¿Qué significa un dispositivo conectado a 5G? Metafóricamente, es como si el dispositivo estuviera conectado a la fibra. ¿Qué es el 5G? Es una distribución territorial enorme de redes de fibra que tiene una conexión inalámbrica muy corta entre la fibra y el dispositivo. Eso hace que el dispositivo tenga una capacidad de transmisión y una capacidad de uso de ancho de banda de 10 gigas, para que podamos entender. Eso es así como una descripción conceptual de lo que sería 5G. A menos de esa mayor velocidad y de lo que significaría el dispositivo conectado a 5G, lo que trae es una menor latencia. ¿Qué es la latencia? El espacio de tiempo entre la acción y la reacción. Yo toco el micrófono, es lo que tardó mi mano en cumplir la orden que me dio el cerebro. El cerebro emitió una orden de tocar el micrófono, lo que tardó la mano en hacerla y la latencia. Estaríamos pasando de una latencia en 4G de 30 milisegundos a 1 milisegundo. Y dirán, ¿y eso? ¿Y a mí qué con eso? Lo van a entender rápido. Si yo tengo autos autónomos en una autopista, si yo tengo una latencia de 30 milisegundos, la distancia entre el auto 1 y el auto 2 tiene que ser de X cantidad de metros, suficientes para que cuando el auto 1 frene, el auto 2 pueda frenar y no colisione con el auto 1. En definitiva, es lo mismo que tardarías vos en ver la luz roja de adelante y apretar el freno. Necesitas siempre tener una distancia para poder resolver. En 5G, vos podés poner los autos uno atrás del otro y no tenés problema porque la latencia permite poder poner esa cantidad de metros una mayor cantidad de autos. Obviamente no está hecho solo para los autos, digamos, eso lo podemos llevar a cualquier cuestión de la vida. La segunda característica que tiene el 5G es que permite la conexión de millones de dispositivos. Hoy las personas tenemos 2, 3, 4 dispositivos, no todos. Estamos pensando en 5G que vamos a tener 10, 15, 20 dispositivos conectados por persona. Eso es porque la heladera va a estar conectada, la casa va a tener enorme cantidad de conexiones en términos de seguridad, de luces,
las ciudades inteligentes van a estar llenas de sensores para tener eficiencias a la hora de los estacionamientos, del prendido y apagado de las luces, de controles de sensores de luz, de gas, de agua, el manejo de, no sé, la señalética de una ciudad, el manejo de los semáforos de una ciudad de una manera inteligente. Millones y millones de dispositivos conectados. No todos tienen que ser un teléfono, pero dispositivos micro. Estamos hablando de que el campo, cada una de las vacas tiene un dispositivo y uno pueda controlar qué es lo que está pasando a cada uno de esos animales. También el 5G va a posibilitar la industria 4.0, un factor clave, por ejemplo, para la Argentina. Nadie va a montar una planta industrial si no es 4.0. Hoy cualquier planta industrial funciona sobre la base de la robótica. Ahora, esa robótica está cableada dentro de la planta. Cualquier modificación que se quiera hacer dentro de esa planta requiere un recableado de la planta. Para la planta, puede 20 o 30 días parada. Y si vos en esa planta producís una sola cosa, bueno, no hay ningún problema, pero si esa planta produce varias cosas, la redistribución o el rearmado de la planta te lleva a una ineficiencia enorme. En la industria 4.0, todo eso es inalámbrico, porque la latencia lo permite adaptar a la robótica con esa latencia menor, con lo cual cualquier desarrollo industrial que quiera tener el país tiene que hacerse sobre la base de esta industria 4.0. Vamos a un esquema de salud, de salud. Esto significa ya no ir más al médico, sino al médico poder resolverlo a través de una discusión virtual. Ahora, la menor latencia permite que el cirujano opere a la distancia, pero no esté asesorando al cirujano que está del otro lado en cómo tiene que hacer la cosa, sino que opere directamente, que intervenga en la cirugía directamente. Eso es un factor de crecimiento y de capacidad exponencial que puede brindar el 5G. La automoción, que es esto de los autos autónomos que hablamos antes, y un capítulo que tiene que ver con el metaverso. El metaverso no entendido como lo piensa Zuckerberg, que es una que piensa para algo de juegos y una cuestión de entretenimiento, sino un metaverso donde realmente vamos a tener una inversión muy fuerte, con una inversión 360, en donde el grueso de nuestras cosas que nos van a estar pasando van a estar dentro de ese metaverso. En cuestiones de entretenimiento, donde voy a poder, no sé, estar en mi casa, pero estar dentro de la cancha de Barcelona, o del Real Madrid, o del recital que se te ocurra, no mirándolo en la pantalla, sino en una realidad 360 grados, sino también operar en el supermercado, recorrer el supermercado y elegir las cosas, no a través de un clic, sino estando adentro del propio supermercado, o moverme a través de la vida, utilizando el metaverso para desarrollar. Con lo cual el 5G lo que hace es esto, abrir una realidad absolutamente diferente a la realidad en la que estamos acostumbrados en la actualidad. Y hacia donde el mundo desarrollado y todo lo que tiene que ver con la capacidad de desarrollo está yendo. Con lo cual podríamos clasificar a los países entre todas las categorías que hay. Una de ellas podría ser
con redes 5G desarrolladas o sin redes 5G desarrolladas. Obviamente, eso va a hacer que tengas un país de una característica o de otra característica. ¿Qué significa llegar a 5G? Porque si no es simplemente decir, bueno, vayamos. Hay 4 pilares que yo creo que cualquier país tiene que trabajar. Uno tiene que ver con el espectro. El 5G no solo funciona con la fibra que estamos hablando, sino que esa parte inalámbrica que tiene entre la fibra y el dispositivo es a través del espectro. Obviamente que tiene que haber un proceso de limpieza del espectro, de lo que está disponible ahí en el éter. Hoy está gran parte ocupado, no solo en Argentina, sino en varios países, con lo cual lo primero que tiene que haber es una limpieza de ese espectro, facilitar un mercado secundario, esto es decir, hay tenedores de ese espectro actual que deberían los estados facilitar que lo puedan vender a aquellos que son usuarios como las compañías de telecomunicaciones para que eso se facilite. Obviamente que cuando uno mira los distintos países, hay países que están muy avanzados, otros que estamos en pañales. La Argentina está en pañales. Convengamos que la Argentina hoy, en todos los aspectos regulatorios, de telecomunicaciones, está muy mal parada a partir de un decreto que condicionó a la industria, que es el decreto 690, en el cual dijo que la actividad de telecomunicaciones es de servicio público y sus precios tienen que ser regulados. Bueno, la justicia, por suerte, lo resolvió, pero en definitiva está esa negra y que cualquier desarrollo de estas características obviamente tiene que ser despejado. Es el único país en el mundo en el que pasa esto. Hay que resolverlo y a partir de ahí poder encarar esta cuestión de espectro. El segundo tiene que ver con un despliegue de infraestructura. Cuando hablamos de 5G, estamos hablando de multiplicar por 20, por 30 la cantidad de antenas. Estamos hablando de una manzana, en las 4 caras de la manzana va a haber una antena. Obviamente no es la característica de la antena del 4G o del 3G, hay mucho que tiene que ver con el small cells, son antenas chiquitas, pero en definitiva son antenas al fin. Y hoy las compañías se enfrentan a estas cuestiones municipales en donde los vecinos, por alguna razón equivocada, sienten que las antenas son nocivas para la salud. Algo que está absolutamente demostrado que no es así, que no hay estudios, digamos, todas las ciudades del mundo tienen antenas, es imposible que exista la telefonía móvil si no hay antenas, con lo cual se necesita una flexibilización en ese aspecto en el campo para poder hacer semejante despliegue de fibra. Hay que romper la vereda para poder poner la fibra y después encima hay que poner las antenas en esas 4 caras de la manzana. Y resolver, bueno, alguna cuestión para todo lo que tiene que ver entrantes. Se requiere una actualización regulatoria. Obviamente que todo lo que tiene que ver con aspectos que a vos te interesan, por ejemplo, la ciberseguridad y los datos personales, obviamente que hay que ponerse a la vanguardia de esto. El 5G es una revolución en este sentido y hay que incorporar mejores prácticas en los distintos países para poder resolverlo. Y hay una discusión en el escenario geopolítico, en definitiva, entre China y Estados Unidos. Si querés, lo dejaría para la próxima conferencia o la otra, que vamos a ver un poquito más. Pero en definitiva, eso está. Yo creo que hay más espuma que realidad, pero hay que
me interesaría saber cómo van resolviendo otros países toda la etapa de inversión que trae aparejada el paso al 5G, si es mediante mecanismos asociativos con alguna otra industria o sector, si eso sucede, y si existe otra empresa prestadora, además de China, además de Huawei, que es la que tiene tan mala prensa. Bueno, a ver, en China Huawei es tal vez la más grande, pero hay 3 o 4 compañías que tienen la capacidad de prestar servicios 5G o tecnología móvil. ZTE, por ejemplo, es otra más. Y hay varias compañías. También está la gente de Nokia, ¿no? que brinda este servicio. De hecho, nosotros, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en Rosario, es con tecnología Nokia. Con lo cual, son varias las compañías. Hay que ver el grado de madurez de esa tecnología. Nosotros, cuando montamos el negocio 4G, tomamos la determinación de que toda la red no sea de un solo proveedor, sino que sea de más de un proveedor, pero lo hicimos de manera geográfica, porque en definitiva la interoperabilidad tiene que producirse de alguna forma, y tomamos la decisión de que fueran Nokia y Huawei los 2 proveedores. Pero existen otras compañías, existe esta posibilidad. Con respecto a la inversión surge hoy prácticamente de las propias compañías, con los recursos de las propias compañías. Hoy no hay, puede aparecer algún organismo multilateral de crédito que dé algún crédito en función de algún desarrollo, pero termina siendo algo menor en el concierto de la inversión. Hoy el esfuerzo de desarrollo es a través de las propias compañías y de sus capacidades de generar recursos. ¿Se puede pensar que pueden afrontar esas compañías? Y hoy, bueno, te lo mostré acá, está muy complicado el tema, sobre todo cuando volvemos y hablamos de la Argentina. Tenés cuando uno sale a buscar un crédito para este tipo de desarrollos, es un crédito que tiene que ver con años, no un crédito de meses, es un crédito de años. Y si la compañía o las compañías están envueltas en una nebulosa como el decreto 690, es un problema a la hora de poder conseguir el crédito de esa nebulosa. Con lo cual, sin duda, si queremos hablar de 5G, hay que correr esa nebulosa, hacerla desaparecer. Punto número 1. Y punto número 2, también se necesita un contexto macroeconómico que facilite esta cuestión. Siempre hemos tenido una brecha entre lo que paga un hogar americano y lo que paga un hogar argentino. Pero esa brecha no puede ser de 400 a 60. Esa brecha tiene que y no porque el americano tenga que bajar, sino porque los salarios en Argentina tienen que crecer a otro volumen en dólares, porque el volumen de facturación de las compañías tiene que crecer a otro volumen en dólares, y ahí poder facilitar procesos de inversión virtuosos que permitan el desarrollo de esta tecnología. Con lo cual, es imperioso el poder salir de la situación en la que estamos inmersos en la actualidad. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor. Bien. Hola, mi nombre es Marcelo Espángero, para Carlos, quería preguntar. 3 preguntas que tienen que ver respecto a la infraestructura. Uno, el cambio de antenas por una masividad de antenas necesarias para esto. Si son de menor potencia que las que hay, si esto implica también un corrimiento del cableado hogareño hacia la tecnología
tecnología inalámbrica dentro de los hogares, porque al estar en manzana con tanta existencia en manzana, tal vez el cableado lo que implica limpieza y demás. Y si te parece que está en mejor situación Ciudad de Buenos Aires por el tendido de tritubos que hay a nivel domiciliario, que ya está hecho, digamos. Sí, bueno, hay cosas que ya están hechas y obviamente facilitan mucho las cosas, pero la capilaridad de la fibra va a tener que ser exponencialmente más grande. Está yendo antenas mucho más chicas, son antenas que se llaman small cells, en vez de las macro antenas que estamos acostumbrados a ver. Hasta es muy probable que, por ejemplo, en edificios como los edificios de Puerto Madero, el propio edificio tenga 3 o 4 o 5 o 6 antenas en el propio edificio, porque en definitiva siempre lo que estás haciendo es tratando que haya una menor concurrencia contra la antena y que la distancia inalámbrica sea la menor, porque vos tenés que tener esa eficiencia de tener el dispositivo conectado a la fibra. Hoy ya estás viviendo un proceso en el cual la banda ancha que se te entrega en el domicilio tiene un mix de fijo y móvil. Hoy ya eso se percibe. Hoy ya muchos de los dispositivos móviles que tenemos en un momento están conectados a la red 4G, en otro momento están conectados a la red Wi-Fi, y para vos es transparente, inclusive a nivel de tarifa tuya. Eso ya hoy funciona de esa manera, el 5G lo va a potenciar. Yo creo que no va a ser eliminar la red fija, porque en definitiva en algún momento hay saturación de dispositivos, porque no nos olvidemos que estamos hablando de no la cantidad de dispositivos actuales, sino dispositivos multiplicados por 10. Estamos hablando de que cada persona promedio va a tener 10 dispositivos conectados, 8 dispositivos conectados. Con lo cual vas a seguir teniendo que tener la fibra de hogar, vas a tener la antena muchísimo más cerca de lo que la tenés en la actualidad, saliendo del concepto de macrocelda a un concepto de microcelda o de small cell, y tenés que generar una capilaridad de fibra muchísimo más grande que la que tenés hoy. Gracias, Gonzalo. Sí, 2 preguntas. La primera, ciertos proveedores y protocolos cuestionados de origen chino, que serían los adaptables con mayor facilidad de nuestro sistema, ¿tienen hoy algún tipo de raigambre importante en países europeos, más allá de alguna colaboración con alguna empresa europea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con relación al financiamiento, si estos proveedores tienen financiamiento propio, a diferencia de los proveedores que puedan ser de otro origen. No, a ver, te empiezo por el final. Ambas compañías, tanto en el caso nuestro, tanto Nokia como Huawei, ambas dos tienen financiamiento propio. Han tenido líneas de financiamiento que nosotros hemos utilizado, tanto para una cosa como para la otra, así que con lo cual en ese aspecto no hay una cuestión de que estemos hablando de esto por una cuestión financiera. Estamos hablando de esto por una cuestión técnica, tecnológica. Después, si hay financiamiento o no hay financiamiento, eso hoy está disponible y es factible. Hoy te diría que, como dije antes, la mayor nube complicada para el financiamiento es el despeje de lo regulatorio y el despeje de las condiciones macro, más que si tal proveedor o tal otro proveedor me da financiamiento.
Y la primera parte, Si estos proveedores y estos protocolos tienen una aplicación importante, significativa en el mercado europeo, en países centrales como Alemania, sí, Francia. la verdad que Italia. no tengo las cuotas de participación como para decírtela, pero obviamente que sí. Huawei es el principal proveedor de tecnología 5G, sacando China y sacando Estados Unidos. Por darte un número uno en el mercado. Eso no quiere decir ni que Nokia no tenga la capacidad de poder hacerlo o Ericsson no tenga la capacidad de poder hacerlo. Son dos compañías que tienen la posibilidad. Con las tres, junto con ZTE, han sido, en el caso nuestro, con las compañías que hemos discutido cómo lanzar el 4G, y esa discusión se produjo en el 2016, 2017. Y ahí se tomó una decisión, de las cuatro terminaron quedando dos y se eligieron esas dos para crear el desarrollo de la Argentina. Y lo que estamos hablando del 5G es de una evolución de lo que fue el 5G, no de una cosa nueva, no de un edificio que voy a construir en la vereda del frente, sino de cómo voy a hacer 2 pisos más en el edificio que tengo en la actualidad, en la cual tengo que machar las columnas y los cables y toda la cuestión. No puedo traer otro que no ve como una pieza de Rasti con otra pieza, que encajar una con otra, no puedes traer otra. El ejemplo del teléfono o del cargador me pareció válido. Pero en Estados Unidos, Carlos, el proceso de mutación del 4G Estados Unidos y Canadá. Sí. Quería preguntarte, ¿cuándo se produjo y, digamos, se hizo un desmedro del programa de acoplamiento? ¿O ellos tenían...? No, también lo hicieron, claro. Ellos continuaron con el proceso de Nokia y Ericsson. Lo hicieron con otros, el proceso es igual, lo único que con otros proveedores. Ellos no tiraron la red 4G a la basura y arrancaron con una red 5G nueva. Evolucionaron. Y esa evolución la hicieron con los proveedores que venían proveyéndoles la tecnología anterior. El problema es que, por la suerte, o como quiera mirarlo, era que en el desarrollo de esas compañías americanas, Nokia o Ericsson. Ahora, te voy a dar un ejemplo que te va a sorprender. La AT&T no tenía negocio en México. Lo desarrolla en los últimos 6-7 años. Compra espectro y desarrolla un negocio en México donde invierte, no te quiero mentir, pero cerca de $10.000 millones. ¿Con qué tecnología lo hizo? Huawei. La AT&T, no China Mobile. Lo hizo la AT&T en México. Lo desarrolló con ellos. Y no creo que haya sido ningún aspecto geopolítico en la toma de decisión. Simplemente, junto a los vendors, vio cuál era el mejor. Ahí era una propuesta de cero. Arrancaban de vuelta con 4G y evolucionando a 5G. Y nueva, por llamarlo de alguna manera. Llamaron a concurso de proveedores, eligieron uno y ahora con ese proceso. Y no siento de que haya un cuestionamiento a la AT&T en México, al lado, ¿no? Barrera de por medio, digamos, en términos de una cuestión geopolítica. Al contrario. Brasil está encarando, al igual que nosotros, no es el único proveedor los chinos, las compañías chinas. Hay otros proveedores, pero están avanzando en el desarrollo con compañías chinas. Bueno, por favor, comentario, pregunta. No me escuchen, pero por lo menos podría, simplificando un poco la expresión, podría decir que esto es una geopolítica de estándares, ¿no? Un estándar chino y un estándar tal vez no europeo. El estándar es 5G. Sí.
Lo que pasa es que eso está definido como estándar. Perfecto. Ahora, después vos tenés los equipos atrás que tienen que interoperar Claro. y hablar. Porque tenés un tasador, porque tenés un facturador, porque tenés un equipo que o no vas a tener una red única 5G, vas a tener una red 5G que va a convivir con una red 4G, que va a convivir con una red 3G, que va a convivir con una red 2G todavía. Entonces vos tenés que hacer que todo eso funcione y armónicamente. Entonces, esa interoperabilidad Sí, claro. funciona de esa La, manera. la pregunta era saber, desde tu punto de vista, digamos, ¿no? Como operador del sector privado, si eventualmente esto tenía una implicancia solamente meramente comercial, ¿no? De market share, o eventualmente hubiera una situación de otra naturaleza un poquito más profunda, digamos, ¿no? Te voy a recambiar la pregunta a ver si la entiendo. Esto es una cuestión comercial disfrazada con una cuestión de ciberseguridad, o hay una cuestión de ciberseguridad atrás, seria y problemática, que conlleva un problema comercial. Esa es la pregunta. Yo creo más en la primera parte. Creo que tiene que ver con el America First. Está enfocada en esa situación y en donde se avanzó hacia un lado. Si en vez de China hubiese sido Alemania, no hubiese pasado tanto problema. Justo fueron los chinos que se les ocurrió inventar esta cuestión o desarrollar esta cuestión. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a un congreso en Barcelona del Mobile, es un congreso enorme, podríamos decir que es 5 veces el tamaño de la rural, para darnos una idea de la exposición rural, de lo que significa. Y uno lo mira con una mirada de que ahí está todo el mundo, va a ver que las compañías chinas han desarrollado el ecosistema 5G muy fuerte. Y por algo no hay compañías americanas que hayan desarrollado esa tecnología, que hayan mirado esto como un negocio. Había algunas compañías que estaban involucradas en el negocio de móviles, pero no se retiraron producto de que consideraban de que la venta de antenas y torres y todo eso terminaba no ser un negocio tan rentable como no era la venta de software y de otro tipo de cuestiones, y dejaron esa línea de negocio para irse a esta línea de negocio. Y en el medio se produce la explosión de 5G y los chinos, en sus diversas versiones de compañía, tomando esto como un desafío con capacidades. Compañías chinas que dejaron de tener lo digo metafóricamente, un fax del otro lado donde mandaban una copia de lo que tenían que hacer. Hoy son compañías que tienen fuerte inversión en I+D, fuerte inversión, enormes volúmenes de inversión en desarrollo. Con lo cual hay algo. Y de vuelta, digamos, volvemos a hay un proceso de poder revisar si hay una falla de seguridad en la instalación de una antena 5G. ¿Cuál es la falla que puede llegar a haber? Y la verdad es que hasta ahora todos los procesos de auditoría que se han generado a través del mundo no han podido detectar un problema. ¿Quién realiza la auditoría? ¿Con qué institución está acá? Está la GSMA y otra institución más asociada a la GSMA. La GSMA es una asociación que nuclea a todos los operadores de telefonía móvil. Es
es la organizadora del Congreso de Barcelona, es una institución con fuerte presencia en todos los países y con una credibilidad y una capacidad de auditoría sobre el negocio móvil muy fuerte. Me reitero, digamos, la prueba más fácil es esta que te conté de México. No es el China Mobile que está haciendo China Unicom, es la AT&T. AT&T vendió su división satelital, ¿no? Era DirecTV, en realidad, básicamente, hace un tiempito para América Latina. ¿Es viable la aparición de una internet de banda ancha a alta velocidad a través de los satélites? Un satélite siempre va a tener sus limitantes. Te lo doy un ejemplo. Nosotros estamos discutiendo cómo de la antena al móvil tiene que haber la menor cantidad de espacio inalámbrico. El satélite está a 400.000 kilómetros de distancia, con lo cual, si estamos discutiendo 50, 60, 70 metros, imagínate lo que son. Ahora, si vos querés internet en la punta de la Concagua, la única manera de poder resolverlo es a través del satélite. Obviamente no vas a tener lo de China, vas a tener algo, pero creo que es un servicio muy útil que puede llegar a ser revolucionario sobre todo para países como el nuestro, que tienen una extensión geográfica sin tanta cobertura de gente o de ciudades con masa crítica de negocio. Es una alternativa viable. Ahora, que el satélite reemplace los 40 metros de 50 metros de distancia entre la fibra y el dispositivo, no lo veo. Excelente. Muchas gracias.